quiero hablarle del Dios de los procesos. Los procesos en la vida del ser humano son lo más común del mundo. Yo tenía una duda con relación al título de este sermón. Una opción era, y mira que las dejé anotadas, hablemos de procesos. Esa quizás es más como para YouTube, ¿no? Pero había una tipo del pastor Mario Vázquez, Dios no está loco. Ese fue un título que se me ocurrió, pero no sé qué tan cliché se pueda ver en la página de Casa de Oración de que Dios no está loco. Pero déjeme decirle algo, Dios no está loco. Dios no hace las cosas enredadamente. A Dios no le pasa lo que nos pasa a nosotros, que decimos de que se me olvidó que tenía que ir a retirar a mis hijos a la escuela. Eso le pasaba a mi papá un par de veces, le pasó a mi papá un par de veces. Y en ese entonces no había celular para decirle, tienes que buscar a Raúl a la escuela. Él se daba cuenta cuando llegaba a la casa y mi mamá le preguntaba, ¿y de dónde está Raúl Isaac? Gracias a Dios en esa época, corrían los 80, la Vía España era solamente 2 vías, no había necesidad de preocuparse por el tranque. Eran unos minutos más que yo esperaba en la parte de afuera de la escuela. Pero Dios hace las cosas y cuando las hace bien. Dios no se enreda, no se complica, pero hay una realidad. Dios hace todo lo que hace a través de procesos. Cristo pudo haber llegado al mundo como un adulto. Si para salvar a la humanidad solamente era necesario decir consumado es y subirse a la cruz, era cuestión de él que él llegara y hiciera, como decimos en buen panameño, al mal paso dale prisa. ¿Quiénes son los que están ahí? Ustedes romanos, necesito que me crucifiquen ya, trépenme ahí, mátenme, yo digo consumado es y salvo a todo el mundo y arranco. No, él lo hizo mediante procesos. Llegó como niño, todos sabemos la historia de Jesús, hasta el momento cumbre en el año 33 después de Cristo, cuando todo lo que los profetas habían dicho antes se cumplió, entonces él salvó a la humanidad. Según Guillermo Westreicher, que es un escritor sobre economía español, si no me equivoco, un proceso es una secuencia, y me permito leerlo delante de ustedes, es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Lo voy a repetir por si alguien lo quiere anotar. Un proceso es una secuencia de acciones, o sea, no es una acción, no son 2 acciones, no se hacen en cualquier orden, sino en una secuencia que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. O sea, no se hacen porque sí. Esto es aplicable a muchos ámbitos del conocimiento y del pensamiento humano. Pero también existen otros procesos naturales, si usted me lo permite. Algunos que lo componen procesos, por ejemplo, como la condensación de las nubes que hacen que caiga la lluvia. El ser humano no necesariamente interviene allí. Simplemente esto sucede porque es la forma en la que Dios hizo el cielo y cómo creó la humanidad. Dios hizo el mundo a través de procesos. Dios creó al mundo mediante procesos. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía y que a pesar de eso el Espíritu de Dios se movía en el aire, dice NTV, sobre la superficie de las aguas. En Reina Valera dice se movía sobre la faz de las aguas. Quiero invitarle a leer conmigo Génesis capítulo 1, verso 20. Génesis 1, verso 20. Estoy leyendo, de la Nueva Traducción Viviente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, estábamos ya en el 3er día de la creación, que las aguas se colmen de peces y otras formas de vida. En Reina Valera dice produzcan las aguas. Y sigue diciendo que los cielos se llenen de aves de toda clase. El 21 continúa diciendo, así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y dice, y vio Dios que esto era
Muy bien. El 22, entonces Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y la mañana y se cumplió el quinto día. Entonces en el 24, Dios dijo que la tierra produzca. ¿Alguien puede decir esa palabra conmigo? Produzca. Creo que en Reina Valera dice produzca la tierra, ¿verdad? Toda clase de animales, que cada uno produzca, usa el mismo verbo, crías de la misma especie, animales domésticos pequeños que corran en el suelo, animales salvajes. Y esto fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, domésticos y pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y vio Dios que era bueno. Señor, bendice tu palabra en esta mañana, que sea ella la única capaz de hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos: transformar, hablar al corazón y ayudarnos a ser mejor, tal como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. El Dios de los procesos es el Dios que me creó completo. Dios preparó el terreno en la creación antes de que llegase el hombre y puso en la tierra la capacidad de producir vegetación y producir animales. ¿Cómo lo hizo? No me pregunte, pero le voy a dar un tip, o le voy a contar una anécdota que me pasó en la pandemia. Como muchas personas en la pandemia, en casa nosotros hicimos muchas cosas. Y una de esas cosas fue sembrar en el balcón de la casa. Y habían momentos donde, de lo que yo aprendía mientras estaba en la pandemia en internet acerca del sembrar y de las plantas, porque no tenía casi nada de experiencia en eso, aprendí que había momentos donde uno tenía que rotar la tierra, darle oxígeno, darle nutrientes. Molíamos cáscara de huevo y eso aporta calcio a la tierra, y otros abonos adicionales, la borra del café también. Cuando yo movía la tierra y la cambiaba, de repente empezaban a salir plantas en otros potes que yo no había sembrado. Y yo decía, ¿y esa planta de dónde salió esa semilla? Aparentemente, lo que yo entiendo, porque investigaba y yo mismo viendo lo que sucedía en mi balcón, me di cuenta que en esa tierra habían semillas, pero todavía no estaban las condiciones para que esas semillas germinaran. Y en el momento en que yo creé las condiciones, dándole oxígeno a la tierra, poniéndole abono, regándola con potasio, entonces la semilla encontró las condiciones para germinar. Dios nos creó a todos nosotros con todo el contenido necesario para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Usted y yo nacimos con todo lo que necesitamos para alcanzar el objetivo que Dios se trazó con usted y yo antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé algo, es irónico. Podemos pensar, el Señor me dio esto o yo recibí esto de Dios, pero yo quiero trastocar un poco esa hipótesis o ese paradigma, quiero romperlo el día de hoy. Usted nació con todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Usted nació con dones para servir a Dios. Usted nació con gracia para amar a los demás. Usted nació con un corazón generoso para darle a otros. Que no se haya manifestado todavía es algo que vamos a desarrollar en esta mañana. Pero lo que sí es cierto es que Dios creó el mundo y en la tierra puso todo lo necesario para que la tierra produciera plantas y todo lo que después los animales que serían producidos también iban a necesitar. Y cada uno de ellos, cada uno de estos animales, de todos estos seres, tenía dentro de sí la capacidad de producir otros como él mismo. Esto también sucede con el ser humano. ¿Sabía usted que las mujeres nacen con todos los óvulos que van a utilizar o a producir a lo largo de toda su vida? ¿Alguien sabía eso o habría escuchado de eso antes? O sea, mujer que estás en esta mañana, joven que estás en esta mañana, que aún no has tenido la oportunidad o el privilegio de ser madre, dentro de ti ya están todos los componentes genéticos para que tú puedas traer al mundo una vida.
Usted no tiene que orar, Señor, dame óvulos, ya usted los tiene dentro de sí. Dios creó al hombre de tal manera que fuese capaz, por él mismo, con la ayuda de Dios obviamente, de producir vida. Por eso puso en usted y puso en mí desde antes de la fundación del mundo todo lo necesario para eso, y lo hizo a través de procesos. Dígale a alguien que está al lado suyo, procesos. Ahora al del otro lado, dígale, procesos. Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí, iglesia, todo lo necesario para que produzcamos aquello para lo cual Dios nos creó. Pero esto tiene una condición, si usted me lo permite. Esto va a suceder cuando usted y yo tomemos la decisión de conocer a Dios. Algunas 3 personas quizás consideran que es así. Lo voy a repetir por si acaso alguien más lo evalúa y lo piensa. Esto sucederá solamente si usted y yo tomamos la decisión de conocer a Dios, porque Dios es la clave. Conocerle a Él es la clave para que usted y yo empecemos a producir lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Hasta que tú no conoces a Dios, hasta que tú no lees su palabra, no solamente la lees, sino que la vives, no empiezas a darte cuenta de lo que Dios ha puesto en ti. No te das cuenta de lo que Dios ha hecho antes de que tú supieras que lo había hecho. Empiezas a darte cuenta que tú tenías algo que no sabías que tenías. Usualmente las personas que sirven a Dios, la gran mayoría, usan sus talentos o usamos los talentos que en principio Dios nos dio. Pero déjeme decirle algo, yo les puedo decir que hay cosas que yo no sabía que yo tenía y que Dios me ha puesto a hacer. ¿Y sabe de qué sirve eso? Eso nos permite siempre reconocer que si lo hacemos es por gracia. No es por nuestra habilidad, no es porque sepamos hacerlo muy bien, no es porque estudiamos sobre eso. Sí, yo puedo haber estudiado algo, una profesión, un oficio y saber hacer algo, pero al final se trata de Él, de lo que Él puso en ti, de lo que Él puso en mí. Hoy en día la gente estudia, y yo de hecho estoy estudiando en el Instituto Bíblico para conocer más la Biblia, pero yo no sé si se estudia para ser pastor. ¿Pastor Carlos? Y me decía una profesora el año pasado, esta es la única profesión o el único oficio, por llamarle de una manera, que la persona primero lo ejerce y después lo estudia. La mayoría de las personas o muchos de los pastores después es que incursionan en estudios bíblicos para conocer más, pero hay una parte que tiene que ver con lo que Dios ha puesto en ti y lo que Dios ha puesto en mí. Eso no te lo va a dar ningún estudio, ninguna preparación. Eso viene directamente del cielo. Eso se logra o se obtiene solamente cuando tú conoces a Dios. El conocimiento de Dios nos va a llevar a entender y a comprender mejor cómo desarrollar el don que Él nos ha dado, con el cual fuimos creados. Esa es la razón por la que una semilla, antes de germinar, primero tiene que morir. Por eso nosotros primero tenemos que aprender a morir a nuestros deseos, morir a aquellas cosas que Dios quiere quitar y cambiar de nosotros. Y quiero decirle algo antes de compartir el segundo punto que tengo para hoy. Dios ha preparado a la iglesia para este tiempo. ¿Alguien lo cree conmigo? Dios ha preparado a Casa de Oración Cristiana para este tiempo, porque desde que Dios creó esta iglesia, puso en cada uno de los miembros de ella, de los que en su momento estaban, los que han llegado en el tiempo y los que siguen llegando a esta casa, ha puesto en sus corazones dones, talentos, ministerios, llamados y gracia para hacer lo que dice la Biblia que debe hacer la iglesia, eclesía, salir y llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Quizás nuestros predecesores, nuestros antecesores lo hicieron de una manera. Hoy nosotros tendremos la oportunidad de hacerlo de otra manera. El Dios de los procesos es un Dios que siempre está conmigo. ¿Puede decirle usted eso a una persona que está a su lado? Dios siempre está conmigo. Y quiero aprovechar a hablarles acerca de un joven, un líder, de quien se dicen algunas cosas, se conocen algunas frases muy
significativas que él dijo. Por ejemplo, él dijo: yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Josué. Qué bueno que sabemos Biblia. Eso no quiere decir que no debemos inscribirnos en la escuela bíblica. Amén. Un joven líder que caminó junto a Moisés estuvo en el monte Sinaí en el mismísimo momento en el cual Moisés entró a hablar con Dios. Josué estaba allí escondido, digo yo, en una esquinita viendo todo lo que pasaba. Josué fue creado por Dios, atendiendo lo que decíamos al inicio, con todo el potencial, la fuerza, el espíritu, el arrojo, el liderazgo necesario para atravesar todos los procesos que tendría que atravesar para dirigir y liderar al pueblo de Israel. Josué tuvo que aprender primero a ser segundo para después ser primero. Decía una pastora en las redes sociales: no se puede entrar a la iglesia siendo, por ejemplo, ujier o cualquier otro ministerio de servicio a la iglesia y pensar que al día siguiente o en el momento que sales de la iglesia sales apóstol, profeta y arcángel. Todo requiere procesos. Josué fue un joven que caminó junto a Moisés y junto a un amigo llamado Caleb, que era prácticamente un par como él, y fueron fieles a Dios y fueron fieles a Moisés, que era su líder. Aún las veces que Moisés se equivocó e hizo cosas que quizás no debía haber hecho, Josué se mantuvo siempre al lado de Moisés y respaldó su liderazgo. Y Dios decidió respaldar el liderazgo y la autoridad de Josué, aun cuando también había respaldado y apoyado el liderazgo de Moisés. Mire lo que dice Josué 1, verso 5. No los voy a poder esperar mucho, búsquenlo lo más rápido que pueda, porque el tiempo me mira mal. Josué 1, verso 5. Dice, Dios le dice a Josué: ojo, nadie podrá hacer frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Oiga, empezar un ministerio así es tremendo. Lo que Josué estaba recibiendo de parte de Dios era una confirmación que el Dios que había estado con Moisés también estaría con él. Que el Dios que le había hablado a Moisés también le hablaría a él. Que el Dios que había hecho maravillas con Moisés también haría maravillas con él. Ahora brinque conmigo lo más rápido, gire la página a Josué 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Dice el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Se lo dice por segunda vez. Josué, tú estás a punto de entrar a tu destino. Tú naciste, iglesia, casa de oración, con un destino. Hay una persona que lo creyó. Tú naciste, iglesia, con un destino. No nacimos por el gusto. No nacimos por un objeto de la casualidad. No solo nacimos con todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios, sino además Dios se ha comprometido a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Así como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué: asimismo estaré contigo. Mire lo que dice ahora Josué 4:14. Gire la página. 4, verso 14. Ese día el Señor convirtió a Josué, o sea, se hizo realidad lo que Dios le había dicho, ¿verdad?, en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida, ¿por cuánto tiempo? Por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. Iglesia, el Dios que estuvo con Casa de Oración hasta el día de hoy
estará con Casa de Oración hasta el final de sus días. El Dios que estuvo con el pastor Hermes, con el pastor Carlos, con el pastor Francisco, con Diana, con Mario, con todos los pastores que han estado en Casa de Oración, estará también en Casa de Oración con todos los siervos y siervas que el Señor traiga a servir y a pastorear en esta casa, porque Él es un Dios de procesos, y el Dios de los procesos siempre está contigo. Nunca nos deja y nunca nos dejará. El Dios de los procesos nos acompaña en todo momento porque sabe que le necesitamos desesperadamente. Sabe que la iglesia no puede dar un paso si no tenemos al Espíritu Santo dentro. Por eso hay que conocerle a Él para que se produzca en nosotros el proceso de cambio que tiene que producirse. Si no conocemos a Dios, en vano tratamos o intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Es imposible, mi iglesia. Dios quiere llevarnos del lugar donde estamos al lugar donde Él ha destinado para esta casa. Y lo vamos a lograr. ¿Quién lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Dios llevará a Casa de Oración al lugar al cual Él prometió que la llevaría, que seríamos punta de lanza, que rodearíamos la ciudad y muchas otras promesas que dio a esta casa. En el año 2021, en diciembre, recuerdo que tuve la responsabilidad de predicar en el culto de fin de año. Y en aquella época yo había escrito esto y voy a leerlo. La iglesia de Dios para las siguientes generaciones será una iglesia que se inserte en medio de una sociedad podrida y que pueda, al mejor estilo de Daniel, desde adentro, revertir el efecto destructor del enemigo. Una iglesia convertida en un elemento sanador a través del poder de la palabra y la acción del Espíritu Santo, manifestándolo por medio de la gente, de los grupos pequeños, e impactando a la sociedad que nos rodea, el barrio, la comunidad y las redes. Dios nos ha dado una visión para avanzar hacia los nuevos retos como iglesia. Nuestros jóvenes han crecido, han aprendido en poco tiempo a enfrentar el dolor, a enfrentar la pérdida de un ser amado, pero también han aprendido a aferrarse más a la palabra, a la verdad y a las promesas que Dios le ha dado a la iglesia para avanzar con seguridad hacia lo que viene por delante para esta casa. ¿Alguien cree eso, mis amados? Eso decíamos en el 2021. Finalmente, terminando estos tres aspectos, el Dios de los procesos afirma mi identidad. ¿Y por qué es importante que mi identidad sea afirmada? Mire que no digo me da identidad, porque tú sabes quién eres. Yo soy quien Él dice que yo soy. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no sabía quién es, ya le acabo de decir quién es. Somos hijos de Dios. Somos llamados a ser siervos de Él. Entonces, ¿qué hace el Dios de los procesos? Afirma mi identidad. ¿Por qué lo hace? Porque el enemigo normalmente aplasta nuestra identidad. Intenta hacernos creer que nosotros no somos lo que realmente somos, que no tenemos lo que realmente tenemos. Ese fue el engaño de la serpiente para con Eva. Dios llevó a Israel a través de procesos de transición, luego de que Moisés murió, luego de que atravesaron el desierto por 40 años y finalmente se encuentran frente al río Jordán. Y en ese momento es cuando Dios habla con Josué, lo que leíamos en Josué 1, y le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero en ese proceso de cambio o de transición que llevó luego al cambio de líder en Israel, Dios llevó a Israel a entender que ellos no eran lo que creían que eran. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué pasó eso? Porque esa generación que estaba allí, de muchachos y de muchachas, no habían conocido realmente lo que sucedió en Egipto. Ellos salieron de Egipto en los brazos de sus padres, algunos dentro del vientre de sus madres. Por lo tanto, esa generación de Josué capítulo 5 era la generación que tendría más o menos entre 39, 40 años y por ahí, 41. ¿Por qué? Porque ellos habían estado los 40 años del desierto. Por lo tanto, ellos solamente conocían el maná para comer. ¿Puede creer usted esto?
Ellos no sabían lo que era sembrar, ellos no sabían lo que era cosechar, ellos solo sabían recibir el maná del cielo. Y ese día ellos llegan a un lugar llamado Gilgal. Estoy resumiendo todo porque no tenemos mucho tiempo. Cuando llegan a Gilgal y acampan allí, ya esa era la tierra de Canaán. Estaban frente a la ciudad de Jericó. Pero antes de ir a derribar los muros y dar la vuelta y hacer todo lo que hicieron, la trompeta y todo eso, el Señor tuvo que hacer una transición con todos esos muchachos. Digo muchachos porque yo tengo más o menos esa edad y así me empatizo con ellos, ¿no? Él hizo algo con ellos. Lo primero que le hizo fue indicarles que fueran purificados a través del rito de la circuncisión. Eso es algo que se hacía en esa época porque era determinante para ellos como cultura. No digo que haya que hacerlo hoy. Eso ya Pablo lo dirime claramente en el Nuevo Testamento, en Romanos y en otras epístolas. Así que no estoy diciendo que tiene que suceder eso. Pero vamos a mirar la circuncisión como un acto de purificación, de consagración a Dios. Y luego de eso, ellos empiezan a hacer algunos cambios dentro de sí. Y luego Dios les dice, siembren. No sé de dónde habrán sacado las semillas, se la habrán traído de Egipto, no me pregunte, pero esa gente empezaron a sembrar trigo. Y mire lo que pasa en Josué capítulo 5, verso 9. Dios les da identidad a Israel, porque Dios de los procesos afirma tu identidad. Lea conmigo Josué 5, verso 9. Dice la Biblia, luego el Señor le dijo a Josué, escucha iglesia, casa de oración, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Lo voy a leer de nuevo. El Señor le dijo, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y en el 10 dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del 14 del primer mes. Y mire lo que dice el 11, iglesia. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. O sea, ellos pasaron de ser dependientes de un maná a ser autosostenibles en su alimentación. Es cierto que Dios es el que da el sol y permite que las plantas produzcan, pero ellos tuvieron que sembrar. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Esperar cosechar. Y luego de cosechar, esperar que el trigo se secara, para entonces convertirlo, triturarlo y convertirlo en una harina. Y luego entonces ponerle agua y hacer un pan. O sea, procesos. Antes de ir a derribar Jericó, Israel necesitó atravesar procesos. Antes de una gran victoria, iglesia, Dios te hará pasar por procesos. No necesariamente serán malos, no necesariamente serán difíciles, aunque la mayoría lo son, no le voy a mentir. Pero Dios nos hace atravesar por procesos, porque son necesarios para crecer. Por eso es importante conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, sabes cómo atravesar los procesos con la ayuda de Él a tu lado. Y entonces estar preparado para derribar los muros de Jericó y para alcanzar el propósito y el destino para el cual Dios te ha traído a este mundo, para el cual fuiste creado, para el cual existe la iglesia del Señor. Mientras los israelitas en Gilgal acampaban en ese lugar, celebraron la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Estos muchachos realmente no conocieron la Pascua. Solamente la conoció Josué, Caleb y los que junto a ellos habrían estado vivos, probablemente su familia. Porque la Pascua fue el último de los eventos antes de que Israel saliera de Egipto. Recuerdan que fue cuando Dios les dijo que tomaran un cordero y pusieran la sangre en el dintel de las puertas, que el ángel de la muerte pasaría, y donde estuviese la sangre de ese cordero, el ángel no entraría y por lo tanto los primogénitos de esa casa no morirían. En inglés se llama Passover, o sea, pasar de largo. En español le decimos Pascua, no sé por qué, pero así se dice en español. Y ellos no conocían la Pascua, ni mucho menos sabían por qué la celebraban si ellos no estaban allí. Pero ¿sabe qué? Josué y Caleb sí estaban allí.
y ellos se aseguraron de escuchar a Dios y obedecer lo que Dios les había indicado. Nosotros hemos sido llamados, iglesia, a sembrar. Una persona lo creyó. Nosotros hemos sido llamados a sembrar y a cosechar de acuerdo a como Dios nos ha enseñado en su palabra. No está mal recibir un momento dado el maná como ellos por mucho tiempo lo recibieron, pero es tiempo que nosotros entremos en una lista, en una fase de procesos en los cuales debemos crecer y debemos madurar y empezar a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, porque estamos a la puerta de entrar a cumplir o a recibir el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Mire lo que dice el verso 12. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Dios aquí hizo un cambio. Las transiciones, y este es otro tema de otro mensaje, son invisibles. No se ve lo que sucede. Suceden internamente en una organización, en el ser humano. Cuando los niños pasan por la adolescencia y se convierten en adultos, nosotros usamos un término que dice, oye, se desarrolló la niña, se desarrolló el muchacho. Lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos son transiciones. Y luego, entonces uno un día los escucha y que, papá, y uno se da cuenta que ya hay un cambio. A mí ya me pasó. Y me di cuenta que algo había cambiado. Algunas cuerdas vocales se engrosaron, pero yo no le he visto las cuerdas vocales a mi hijo, pero yo sí escucho su voz más gruesa. El maná dejó de fluir como una señal de que ese tiempo y esa temporada habían terminado. Dios nos está llamando a una nueva temporada, iglesia. Pero el Dios de los procesos es tan bueno con nosotros que no nos va a dejar solos. Va a estar con nosotros durante cada paso de nuestro proceso. Va a ir y llevar de la mano a nuestros pastores, a nuestros patriarcas, y nos va a llevar de la mano a todos nosotros, a toda la iglesia, hacia el cumplimiento de los propósitos y los planes para esta casa. Dios ha preparado un tiempo para llevar a Casa de Oración a cumplir lo prometido. Nos ha llevado a través de su gracia y de su amor a entender que cada uno de nosotros ha nacido con todo el contenido y el potencial para cumplir el propósito y el destino para el cual Dios nos trajo a este mundo. Dios va a hacer con Casa de Oración todo lo que ha prometido. ¿Alguien lo cree conmigo? Dios va a hacer con Casa de Oración todo lo que ha prometido. Dios va a levantar esta casa a tus hijos, a mis hijos, a tus nietos, para que ellos cumplan el propósito que Dios así ha prometido a esta casa. Aunque ellos no hayan visto algunas cosas que nosotros sí vimos, como le pasó a estos jóvenes, ellos sí tuvieron que ser circuncidados. Ellos sí tuvieron que ser afirmados por Dios y que les recordaran, ya ustedes no son más esclavos, ustedes son hijos, ustedes son dignos de ser hijos no solamente por herencia de Dios, sino tienen la capacidad de recibir lo que Dios les ha dado a través de sembrar y a través de cosechar. ¿Puede ponerse de pie, iglesia, en esta mañana? Lo que hizo Dios con Josué no fue otra cosa que respaldar su liderazgo delante del pueblo y recordarle una vez más que así como él había estado con Moisés, así estaría con él. Y si Dios está con el líder del pueblo, queda claro decir que entonces Dios está con su pueblo también. Y todo lo que Dios haga en favor de las personas que lideran al pueblo, bendecirá también al pueblo. Lo que sucedió después de esto en el capítulo 6, precisamente fue una teofanía. Aparece el comandante del ejército del Señor con armadura, con espada, y entonces le presenta un plan bélico a Josué para enfrentar a Jericó. Pero esos muchachos que enfrentaron a Jericó y que caminaron esas 7 vueltas por 7 días alrededor de la ciudad,
eran jóvenes que a ese momento ya tenían clara su identidad. Ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían para qué habían sido llamados. Habían sido purificados a través de la circuncisión y habían entendido que su identidad ya no era de esclavos, que lo que ellos comían ya no era maná del cielo, ya era algo que ellos mismos habían sembrado y habían producido de la tierra, y habían entendido que era esperar por el fruto de la tierra. Estaban fortalecidos porque ahora comían mejor, y Dios los respaldó para alcanzar la primera de muchas victorias de Israel.